Embajadores del Reino, un programa diferente. Bienvenidos a su programa Embajadores del Reino. Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes, así que le damos la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando a esta programación y también listos para escuchar la palabra de Dios. Pastor Alejandro, bienvenido. Gracias, Elian. Es un gusto nuevamente salir aquí en transmisión para acercarnos más a nuestro soberano y redentor Jesucristo a través de su palabra, a través de este programa Embajadores del Reino, un programa diferente creado precisamente para ti, mis queridos hermanos. Así es, queremos darle gracias también a quien hace posible esta programación. El Closet de Luis Usiomi es una boutique ubicada aquí en la 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa, donde usted puede venir a probarse todas las prendas para cualquier ocasión, para cualquier persona, y no solo ropa, también calzado, maquillaje, accesorios. Así que puede visitarnos aquí en la 9 de octubre entre Rumichaca y Lorenzo de Garicoa. Mi pastor Alejandro, te queremos también dejar en pantalla las redes sociales, ahí pueden verla en pantallita para que usted pueda seguirnos y estar pendiente de todo lo que Cristo TV tiene al aire, todos los programas y también obviamente Embajadores del Reino. Recuerde que tenemos programación todos los martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Pastor Alejandro, y también nuestro numerito en pantalla que van a poner ahí. En este número usted puede escribirnos, llamarnos, dejarnos sus comentarios, sus preguntas, sus invitados también para ver si los tenemos aquí en su programa. Ahí está el numerito 096 27 26 749, 096 27 26 749. Y con ese preámbulo le damos la bienvenida a este primer bloque. Ya nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos para poder anunciarles el tema que hoy vamos a estar tratando y con el invitado que tenemos esta tarde. No te desconectes y ayúdanos a compartir. El Closet de Luis Usiomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garicoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Usiomi. Regresamos con más de Embajadores del Reino. Bueno, vamos a estar hoy analizando un tema muy interesante, así que si usted quiere saber de qué se trata y también poder escuchar lo que Dios habla en nuestra vida, lo invitamos a que ya esté preparándose con su Biblia, con su agenda, con su café y esté listo para escuchar lo que Dios quiere hablar hoy. Hoy vamos a estar tratando el tema cuando nos apartamos de Dios. Pastor Alejandro, en cualquier momento nosotros estamos propensos a poder apartarnos de Dios. No solo con dejar de ir a la iglesia, sino que incluso dentro de la iglesia podemos también tener nuestro corazón apartado de Dios. Y vamos a conocer cómo el mundo, ¿verdad?, se enfoca precisamente a apartarnos del Señor, a nosotros, los hijos de Dios, a nosotros los cristianos, ¿verdad? Incluso hasta nuestros propios familiares de sangre. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Dios en esta bella tarde. Pero Elian, no estamos solos. Estamos aquí acompañados de nuestro siervo, el evangelista Stalin Antepara. Bienvenido, siervo, un gusto tenerlo nuevamente aquí en Embajadores del Reino. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas a todos los que están conectados en esta hora en Cristo TV. Una vez más, junto a ustedes para traer palabra de vida, palabra
de sabiduría, de ciencia, de parte de Dios para cada uno de ustedes. En esta hora vamos nosotros a tener un espacio muy importante, que es el estudio de la palabra para conocer qué es lo que pasa cuando el hombre se aparta o qué sucede, porque a veces estamos dentro de la iglesia, como dijo aquella hermana también, que nosotros estamos apartados del Señor, pero eso pasa cuando el hombre cierra su corazón y no le da la oportunidad a Dios que obre en cada vida de cada persona. Muchas gracias por la invitación. Gracias, siervo. Usted dijo algo muy importante, que incluso estando en la congregación, estando con los hermanos, podemos apartarnos del Señor. Bueno, sí, es que a veces el corazón está puesto en otras cosas, las miradas, por eso dice, puesto la mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la vida y de la fe, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que siempre tener la mirada en Dios, sino que a veces nos desviamos, nuestro corazón atiende a mirar otras cosas que no son las cosas de Dios, por ejemplo las tentaciones, la diversión, el afán de la vida. Entonces nos apartamos y creemos que no pasa nada, pero sabemos que al Espíritu de Dios nadie lo puede engañar. Claro que sí. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos sin más preámbulos a la palabra del Señor, que la encontramos en la primera carta del profeta Samuel, capítulo 8, versículo 1 en adelante, y nos va a ayudar aquí nuestra hermana Elia con la lectura. Así es, vamos a abrir la Biblia en primera de Samuel 8, del 1 al 9 aproximadamente, ¿ok? El título que tengo aquí es Israel pide un rey. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tiene todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Gloria al Señor. Vamos a empezar, siervo, con este subtítulo que le da precisamente la Reina Valera, ¿verdad? Dice Israel busca un rey. Desde allí nosotros podemos partir que ya no era el rey todopoderoso, ya no era Jehová que con su mano fuerte los había sacado, los había liberado de la esclavitud de Egipto, sino que ellos ya querían un rey terrenal. Estaban viendo, ¿verdad?, con los ojos terrenales, cómo el pueblo de Israel se aparta del Señor y comienza a ver la mirada en el hombre. Siervo. Bueno, en este caso, los hombres en esa época, en ese entonces, no podían ver a Dios y nunca lo han podido ver. Pero ellos querían ver a alguien, porque hay una parte donde dice también, que he leído también en Samuel, que ellos querían tener, Samuel le decía, les digo que Jehová es vuestro rey, le dice, pero ellos dicen, no, queremos un rey que podamos ver, que podamos hablar con él, que nos pueda juzgar. Entonces, los hombres no era que querían solamente un rey, lo que pasa es que ellos, su corazón estaba apartado de Dios, no querían tener las leyes de Dios en la cual Él les había puesto por delante. Entonces ellos no querían tener esa relación con Dios, porque todos sus designios eran pecaminosos y sabían que Dios tenía leyes para ellos. Pero ellos querían, como lo dijo usted, un hombre terrenal que los juzgue no conforme a la ley de Dios, sino conforme a la ley del hombre. Por eso le dijo, queremos un rey igual que todas las naciones. Le está diciendo, queremos ser, en pocas palabras ellos dijeron, queremos ser como las otras naciones. Comparándose. Entonces ahí es donde
a Samuel no le gusta y le dice al Señor, mira lo que está diciendo el pueblo. Y él le dice, no importa, oye su voz, porque a ti no te desecharon, sino a mí. Entonces así pasa a veces dentro de la congregación. No queremos aceptar la palabra y nos apartamos de la palabra verdadera y comenzamos a oír palabra de hombre, que es lo que distorsiona la mente del hombre, y en vez de seguir la palabra de Dios busca otras palabras que son más tranquilas, que dicen no peque, pero no, Dios te perdona, pero Dios no puede ser burlado. Amén, amén, claro que sí, y eso se ve mucho en la actualidad, mi querido siervo. Vamos ya al versículo concretamente, mis queridos hermanos. Vemos cómo en el versículo 1 ya el pueblo de Israel quería desechar al profeta de Dios. Vemos cómo lo están tildando, cómo lo están señalando. Dice, tú has envejecido, le dice. Y tus hijos, ¿verdad? Y tus hijos por jueces sobre Israel no está de acuerdo porque ellos no estaban con el Señor, sin duda alguna, ¿verdad? Yo creo que allí podemos ver un pequeño problema del siervo, de este hombre de Dios llamado Samuel, donde no los instruyó, no los capacitó, no les puso orden, no hubo disciplina para ordenar su casa, ¿verdad? Es lo que yo percibo, ¿verdad? Claro, yo creo que ahí falló un poco Samuel y tuvo una baja, porque él, o sea, no expresa la Biblia que él puso a sus hijos porque Dios le dijo, sino que él los puso porque quiso. Y sin embargo, obviamente los hijos no andaban en los caminos de Samuel. Así es, los y caminos ellos del Señor, los ¿no? caminos del Señor, y torcían, sin duda alguna, la palabra del Señor, ¿verdad? Los nombra aquí en el versículo 2, pero lo que nos interesa es de 3 en adelante. Pero dice, estos no andaban en los caminos de su padre. Sabemos que Samuel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, andaba en los caminos del Señor, pero sus hijos no. Muchas veces también se repite esta situación, mi querido siervo, cuando hay pastores que sus hijos no están encaminados en la obra del Señor, no están enrumbados. Inclusive me podría yo decir que también su pareja, es decir, su esposa. Muchas veces el pastor solo que está ahí no va con su familia, no va con sus hijos, no va con la esposa, porque están en su mente en otras cosas, pero no en las cosas de Dios. Bueno, en este caso Samuel pone a sus hijos por jueces sobre Israel, y como dijo la hermana, quizás a él falló desde muy pequeño, tenía que enseñarles los mandamientos del Señor, lo que Dios les estaba indicando, lo que tenía que hacer. Yo creo que cuando ya los jóvenes van creciendo y han tenido desde muy pequeño esa raíz, ese fundamento de la palabra, yo creo que la palabra se hace carne, se hace parte de uno, y como la palabra es espíritu, lo va a amonestar a los niños o a los adolescentes, adultos, les va a decir, así dice el Señor. Entonces, porque es la palabra de Dios la que mora en nosotros, la que nos va a corregir, la que nos va a instruir para que nosotros no andemos en perversiones, no andemos haciendo cosas que no nos convienen. Y si a un caso, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos humanos y vamos a fallar, vamos a hacer, pero Daniel también era un hombre con debilidades, con problemas. Imagínese estar a cargo de un pueblo grande en la cual él tenía que estar pendiente de todo, evidente de todo. Entonces ya estaba viejo y él dijo, bueno, voy a poner a mis hijos porque son del sacerdocio, son de mi linaje, los voy a poner. Pero no le consultó a Dios, porque Él es el que pone reyes, como dice. Amén, y el que saca, sí. Así es. Sí, muy interesante, mi querido siervo, ¿verdad? Vemos cómo entonces en estos hijos de Samuel entraron la avaricia, ¿verdad? Se dejaron sobornar, muchas cosas que sucedía, ¿verdad? Y dice que ellos fueron puestos por jueces. Recordemos, mis queridos hermanos, que aquella etapa de la historia del pueblo de Israel, la etapa más oscura del pueblo de Israel, el querido siervo y Elian y todos los que me están sintonizando, fue aquel tiempo donde gobernaban los jueces. Fue aquel tiempo donde realmente este pueblo del Señor se había apartado totalmente. El Señor levantaba un juez y enseguida lo sacaban. No le querían que él esté allí puesto por Dios, mis queridos hermanos. Pero aquí vemos que estos jóvenes, ¿verdad? Me imagino que eran jóvenes,
¿verdad? No tenían la experiencia como tenía su padre. No tenían esa capacidad de ese amor que debemos tener nosotros para hacer la voluntad de nuestro Padre Eterno. Sin duda alguna aquí no se refleja en estos dos jóvenes, los hijos de Samuel. Y pervirtieron todo lo que el Señor les hacía. Sobornaron, se dejaron sobornar, de pronto hasta robaron, porque dice que falsearon el derecho, ¿verdad? Es decir, falsearon la verdad de tal o cual acontecimiento que ocurría en aquel entonces. Muchas veces, siervo, uno como ministro quiere poner a nuestros hijos, queremos ponerlo en la misma dirección que nosotros estamos, que cuando ya nosotros por nuestra fuerza no podemos, ellos continúen, pero tenemos que ver realmente si es la voluntad del Padre Eterno y teniendo el corazón predispuesto de los hijos para que continúen con ese mismo legado, siervo. Bueno, yo creo que personalmente, ¿no?, mi manera de pensar y de ver, en el momento que uno quiere agradar a Dios y también que nuestros hijos le obedezcan a Dios, yo creo que tenemos que observarlos mucho. Si ellos comienzan a caminar desde muy pequeños, nosotros los guiamos desde muy pequeños. 4 años en adelante ya un niño ya está en todo su apogeo, que quiere jugar, que no quiere saber nada, él solamente juega. Pero si nosotros lo corregimos y le comenzamos a leer la palabra, lo sentamos, le comenzamos a contar las maravillas que Dios ha hecho desde el principio hasta el final, las cosas que Dios hace cuando no le agrada, ellos van a recibir eso, porque los niños son como una esponja, ellos reciben y son muy inteligentes, abren su mente, su corazón en ese momento. Por eso el Señor también dice que nosotros instruimos al niño en su camino y él cuando se fuere viejo no se apartará de él. Por eso dice el Señor esa palabra. Y yo creo que Dios no se equivoca. Entonces Samuel quizás no le prestó atención a sus hijos en ese entonces, porque como vuelvo y repito, tenía una responsabilidad tan grande y creo que ya él estaba solamente conectado con Dios, a escucharlo, a hacer lo que Dios le decía y a ver lo que el pueblo hacía, pero no se estaba preocupando de su casa, que era su familia, sus hijos, en la cual tenía que darle tiempo también a ellos. Él quizás estaba 100% con el Señor y eso Dios no se lo recrimina a él, sino que le recrimina que los hijos hayan hecho lo malo. Entonces el pueblo estaba esperando, como se dice, estaba esperando algo para hacerlo, y entonces aquí fue. Como ya ellos están haciendo lo malo, nosotros vamos a aprovechar y vamos a pedir después. Porque siempre dentro del pueblo hay 1 o 2 que comienzan con la cizaña. Existen los coreos. La cizaña, exacto. Claro, así es. Amén. Yo también pienso que aquí se despertaron 2 cosas. Uno, la maldad del corazón de estos jueces, ¿no? Que en sí la palabra es corrupción, asemejándolo a los tiempos actuales. Es ver lo que está pasando en nuestro país actualmente en la parte gubernamental. Y en ¿no? todo el mundo. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo, así es. Y lo segundo, el deseo del corazón del pueblo, de querer lo que ellos querían, de seguir sus propios caminos y no los del Señor, ¿no? Entonces, mire, interesante, porque Samuel aquí se enoja cuando escucha lo que el pueblo le pide. Pero no se enoja porque hablaban de los hijos, no, en sí, capaz, y Samuel ya sabía que los hijos andaban en Por cosas supuesto, malas. sí. Pero dice aquí la palabra que él se enojó porque el pueblo quiso en su impaciencia escoger un rey por esa impaciencia. Ponnos un rey, o sea, sí o sí, ponnos un rey. Pero no dijo el pueblo de Israel, oye, órale a Dios y que Él nos ponga un rey pronto, sino que en su impaciencia y en su desesperación quizás, pon a cualquiera, pero pon uno. Y muy interesante lo que decíamos al inicio, ¿no, mi evangelista? Es que ellos se compararon con los otros pueblos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos caído en lo mismo? En que nos hemos comparado con otro hermanito que se levantó, con otro siervo de Dios que también se levantó. Y Señor, ¿pero por qué a mí no esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo no tengo lo que también ellos tienen? Entonces, mira, interesante, ¿no? De saber esperar en Dios, y que esa espera siempre va a tener una recompensa, y que a lo mejor el Señor estaba preparando ya ese rey que iba a reinar sobre Israel y que iba seguramente a llevarlos a un lugar más próspero. Pero lamentablemente, no, como decía Dios aquí, escucha lo que ellos te dicen, porque no te están desechando a ti, sino a mí. Y ahí fue que viene, pues no, Saúl, lo ponen a Saúl y la historia continúa como telenovela. Bueno, yo creo que en esta parte, aquel acontecimiento que ocurrió
¿verdad? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no quería ya hacer la voluntad de nuestro Dios. Así de sencillo, no quería hacer la voluntad de nuestro Dios, seguramente lo vio muy complicado, muy difícil, ¿verdad? Apartarse de tantas tentaciones que a diario nosotros tenemos. Ellos también tenían tentaciones a diario como nosotros, mi querido hermano, porque las aflicciones están allí, las tentaciones están allí, las pruebas están allí, los problemas están allí. El secreto es cómo está nuestro corazón delante de los ojos de Dios. Entonces, nosotros debemos saber, mis queridos hermanos, cómo este pueblo, apartando la mirada de Dios, quiso poner la mirada en un rey, en un hombre de carne y hueso, así como nosotros, ¿verdad? Y claramente aquí el profeta se enoja por esa situación, ¿verdad? Miren que incluso estaban hasta desconociendo la propia autoridad de Samuel, porque ellos querían un rey. Y prácticamente dice en el versículo siguiente, en el 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Mire, yo estaba analizando este versículo, mis queridos hermanos, y el Señor me daba palabra en mi corazón, que Dios es un Dios permisivo, Dios es un Dios bueno, Dios permite que sucedan ciertas cosas porque el pueblo mismo se lo pide, porque dice la palabra del Señor que nosotros no sabemos pedir, ¿verdad? Entonces, este pueblo que no sabía lo que estaba pidiendo, el Señor permitió que vivan eso. Permitió que vengan enemigos del extranjero, reinos extraños, a invadir Israel y que en carne propia sientan esas dificultades, como fue el pueblo de los filisteos, que más adelante narra la Escritura. Entonces, vemos cómo nuestro Padre Eterno, ¿verdad?, en su amor es permisivo, mis queridos hermanos. Muchas veces nos permite muchas cosas, inclusive yo me atrevería a decir, siervo, cosas que no le agradan a Dios, pero el Señor no nos destruye, no nos quita de la tierra, ¿verdad? Porque es permisivo por amor de cada uno de nosotros, siervo. Bueno, es en esa parte que usted está narrando y está explicando, yo concuerdo con usted, eso es la verdad. Sinceramente, yo puedo decir que bueno, digamos no todos, pero sí hay cierta debilidades en los hombres, en el ser humano, que hacemos cosas terribles, personales. Puede ser pornografía, puede ser cosas sexuales en su mente, en su corazón, y Dios sabe, y las cometen y las hacen siendo siervos del Señor, pero Dios le deja, le dice, bueno, si tú quieres hacer eso, allá tú, porque yo ya te di mi mandamiento y tú ya sabes lo que tienes que hacer. No voy a estar ahí como con un palo y verás que te voy. No, Dios no es así. Dios le da al hombre el libre albedrío para que él pueda escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Y él siempre está ahí para ayudarnos. Si hay alguna debilidad, dice que en esa debilidad Dios nos hace fuertes. Quiere decir que cuando viene la tentación y viene la debilidad, nosotros ya nos vamos a caer porque ya hemos pasado por ahí y tenemos la fuerza y la fortaleza de parte de Dios. Y es muy interesante este versículo 7, ¿verdad? Cuando nuestro Padre Eterno le dice al profeta, no es a ti que te han desechado, es a mí, es al propio Dios. Por eso es que nosotros debemos tener bien en cuenta, mis queridos hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, de alguna forma hablamos mal de un ministro del Señor. Porque no lo estamos desechando al hombre, lo estamos desechando es a Dios, porque Dios puso a ese hombre para que los gobierne, puso a ese hombre, ¿verdad?, para que les traiga la palabra del Señor, puso a ese hombre para que sus vidas sean edificadas. Hoy yo me atrevería a decir que cada ministro que hay en la congregación es porque Dios lo ha permitido y es por algo. Y si el Señor permite que tal hombre o tal mujer que se quiere apartar del Señor, también es por algo, mis queridos hermanos. Y el Señor lo saca, así como luego se fue el rey Saúl, también se va, mis queridos hermanos. No de buena forma, nos fue de una forma terrible. Bueno, él se trastornó, se volvió loco, prácticamente. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dejó su primer amor, siervo. Sí, él dejó. Así es. Incluso en los capítulos posteriores, ¿no?, cuando habla de cómo eligen a Saúl, fue pura apariencia, fue puro Así porque es. era un guerrero, porque era bonito, Los porque era ojos grande. Del ser humano, ¿no? Lo vieron Exactamente. grandote, como dice Elián,
fuerte, ¿verdad? Sí. Y por eso que no, este es el rey. Era hermoso, era hermoso entre todo el pueblo, el único que sobresalía sobre todo. Entonces Así ellos es. dijeron, ese queremos. Yo me imagino que debe haber sido hasta una voz así redundante, fuerte, ¿verdad? Claro, tiene que haber Comparado con los demás del ejército de Israel. un hombre alto. Pero mire, recordemos el contraste, siervo, Elian, el contraste cuando van Samuel y lo busca al próximo rey, que era el rey David. Un bajito, joven, ¿verdad? Dice que tenía su hermosura, ¿verdad? Físicamente, sí. Pero nadie le prestaba atención, me imagino que a veces hasta delgadito, por ahí un flaquito, ¿verdad? Pero el Señor ya se había fijado en él, ¿verdad? De la misma forma hoy se fija en nosotros. Así es. A veces el ser humano dice, Dios, ¿por qué me va a tomar en cuenta a mí? Tantas cosas malas que he hecho, tantas cosas que no he ordenado en mi vida. Estoy aquí, solamente me siento, vengo, escucho la palabra, quizás así será. No, llegará el momento donde el Señor tomará tu vida para traer a aquellas personas que aún no están dentro de esa cobertura de salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso a veces estamos en una congregación y si muchos se apartan, Dios traerá a otro para que tome ese lugar que le corresponde al lado del Señor. Y siguiendo con este precioso e interesante tema que estamos viendo en esta tarde, versículo 8 dice, conforme a todas las obras que he hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Miren cómo el Señor también realza que se han apartado del profeta Samuel, no tan solo del Señor, sino del profeta, del hombre puesto por Dios, mis queridos hermanos. Entonces, el versículo 9 también nos dice, ahora pues, oye su voz, es decir, la voz del pueblo, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vemos entonces cómo Samuel, el rey Saúl, en un determinado momento, ya cuando es coronado rey, y más adelante, ¿verdad?, cómo comienza a tratar mal a su ejército, incluso a su propia familia, ¿verdad? Su propia familia de sangre, comienza a tratar mal, comienza a perseguir al joven David, comienza inclusive en su mente tratar de matarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque él no estaba cimentado en la palabra del Señor. Él no estaba realmente haciendo la voluntad de nuestro Padre Eterno, porque las cosas que lo rodeaban en el mundo, en aquella época, les absorbió, ¿verdad? Y él, queriendo agradar a su pueblo, queriendo agradar a su ejército, se iba en contra de la voluntad de nuestro Padre Eterno. Qué interesante este tema, y se asemeja, siervo Stalin, se asemeja a muchos, yo me atrevería a decir ministros, ¿verdad? Que muchas veces nosotros por querer agradar a la grey, ¿verdad?, nos vamos en contra de la voluntad de Dios. Dice, no, yo digo esto, pero vamos a ver qué dice el Señor, ¿verdad? Si realmente lo que yo estoy haciendo, lo que estoy predicando, lo que estamos enseñando, realmente lo dice la palabra de Dios. Allí es que nosotros vamos a certificar si la leemos, si la estudiamos, si la escudriñamos, si es verdad lo que dice el predicador, mis queridos hermanos. Sí, porque los tiempos ahora que están pasando, hemos visto y he visto también que les dan palabras, como dice, infladas, no con fundamento, no base a la palabra, no base a ese alimento sólido que necesita. Yo creo, siervo amado, disculpe que lo interrumpa, yo creo que le dan una palabra de lo que el pueblo quiere oír. Así es. No de lo que dice la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios confronta el pecado, ¿verdad? Y es lo que ellos no quieren escuchar, el pueblo no quiere escuchar eso, porque si el pastor que está dentro de una congregación va a volver un momento que el Espíritu Santo le va a revelar y le va a decir al pueblo, tienes que hablarle y decirle esto para que se santifique, se purifique, porque está caminando mal o está haciendo mal. Mira que los tiempos son malos, estamos en unos últimos tiempos y hay que coger y estar firme en el Señor y aceptar lo bueno y desechar lo malo para poder estar a la cobertura del Señor. Así es, y mire qué interesante, ¿no? Porque rechazar a Samuel, que era un siervo de Dios, significaba rechazar a Dios. Claro, porque Dios mismo lo había escogido, lo había puesto allí. Y hoy en día también a veces suele pasar dentro de las congregaciones, ¿no?
que quizás al pastor que fue puesto por Dios lo rechazamos estando en desacuerdos, no apoyando la visión, no apoyando la misión, cuando también fue dado por Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con qué acciones tenemos hacia los seres humanos, porque son también guiados por Dios, son puestos por Dios. Y también no solo hablando de un plano ministerial, también hablando de las autoridades que Dios ha puesto, ¿no? Que a veces no nos gusta, pero la Biblia mismo dice sujetarnos a las autoridades que Dios mismo ha puesto. Y también en poder recalcar eso de que cuando nos apartamos de Dios, es eso, ¿no? También cuando de su misión de poder llegar a las almas, de poder llegar salvación a las vidas, de poder hacer la gran comisión como lo dice la Biblia, ¿no? Y nos apartamos también de eso. Nos apartamos del plan de Dios para poner como prioridad mis planes. Muchas veces el ser humano se porta de esa manera, mis queridos hermanos. Entonces, en menester, en el último versículo dice que el pueblo de Israel va a saborear cómo lo va a tratar el rey que ellos están pidiendo y los reyes vecindarios, ¿verdad? Cuando vayan a invadir. Vemos entonces este interesante tema, Elian, que estamos tratando en esta preciosa tarde, y vamos a un corte, creo, ¿verdad? Así es, ya volvemos con más de siempre de Embajadores del Reino, un programa diferente, y nos vamos al bloque siguiente con las preguntas del tema que hemos estado aquí tratando. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Regresando con más de Embajadores del Reino, hoy entramos al bloque que nos gusta y es el bloque de las preguntas. Hemos estado analizando el tema cuando nos apartamos de Dios, analizado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo del 1 al 9. Así que, mi querido evangelista invitado aquí, una de las preguntas que nos hacen aquí, ¿no? Es cuando hablábamos de que el pueblo de Israel no solo rechazó a Samuel, sino a Dios. Hoy en día, ¿cómo yo puedo identificar que una persona no está rechazando una postura humana, sino una condición que Dios está enviando? ¿Cómo yo puedo diferenciar? Porque hay veces que sí, rechazamos una decisión o una postura humana porque pensamos que es solo humana, pero ¿cómo yo puedo identificar que no solo estoy rechazando esa situación humana, sino también celestial? Bueno, en este caso nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía. Y si un pastor, un hermano, un ministro nos da una palabra, nos da un consejo, nos dice, mira varón, tú tienes que hacer esto o el otro, nosotros podemos en ese momento aceptar lo que él dice, pero tenemos que ir a la fuente que le está dando esa palabra, que es Dios. Nosotros tenemos que orar y decirle, sí, mi hermano, yo lo voy a escuchar, pero déjeme entrar en oración para ver qué Dios me responde. Y Dios le va a dar la respuesta, para darle ese discernimiento si esa persona le está diciendo esa palabra de parte de Dios o no es de parte de Dios. Es cuando uno dice una profecía. Si esa profecía se cumple, esa profecía vino de parte de Dios. Pero cuando no se cumple, fue puesta solamente por un hombre nada más. En otras palabras, pedir dirección al Señor para ver si esa palabra o esa orden viene de parte suya. Así es, mi hermano. Mi querido evangelista, usted cree, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, ¿no? En antes, a los reyes los escogía el Señor, ¿verdad? Pero a partir de aquí,
es un poco curioso porque fue el pueblo que escogió. Y hoy en día pasa eso en el mundo, ¿no? Y sobre todo en nuestros países de aquí de Latinoamérica. Somos nosotros los que escogemos a los gobernantes, ya no Dios. ¿Usted cree que eso tiene mucho que ver con lo que hoy día vivimos, con todo la ola de corrupciones que hemos venido arrastrando? Bueno, yo siempre he creído que todo lo que pasa en el mundo, absolutamente todo, tiene un plan, un propósito de parte de Dios. Que nada se mueve sin que Dios no lo apruebe o lo permita. Porque, como bien sabemos, hablando un poquito del rey Nabucodonosor, Dios se le revela y le dice: cortado eres de tu trono, te voy a sacar durante un tiempo para que reconozca que yo soy Jehová Dios, que gobierno el cielo y también la tierra, y el reino que tú tienes, yo te lo he dado a ti. Mientras no reconozcas eso, era un rey que no conocía a Dios, que no sabía quién era, pero él se lo revela y le dice: eres echado de tu trono, pero te lo voy a devolver hasta el día que reconozca que del Dios Altísimo reina sobre los hombres. Dios nos permite a nosotros tomar o coger un rey, así como se lo permitió al pueblo de Israel. Pero Dios ya tenía a Saúl para traer a David, para poder ser rey sobre Israel. Tenía que primero venir un rey, esperar la reacción del pueblo ya, porque Dios ya lo sabía. Por eso Dios sabe a quién vamos a escoger cuando vamos a las urnas. Dios ya lo sabe y lo permite. Entonces, oprimen al pueblo, pero nosotros que somos cristianos somos los que oramos al Dios vivo para que la situación de nuestro país cambie, para que la situación del gobernante tenga sabiduría, venga de parte de Dios, le dé ese entendimiento para gobernar a esa nación. Por eso que nosotros escogemos de nuestra decisión a uno, pero Dios está en el asunto, porque a Él no se le escapa nada. Amén, amén, muy bien. Y otra pregunta es el tema era cuando nos apartamos de Dios, ¿no? ¿Cómo este mensaje no puede hoy hablarle a la gente que está apartada incluso dentro de la misma iglesia? No solo dejando de congregarse o ir a hacer lo malo allá en el mundo, sino dentro de la misma congregación. Bueno, dentro de la misma congregación lo que hay a veces personas que van ya como una costumbre, solamente porque ya es como obligación, prácticamente es la verdad, obligación para que no diga nada el hermano, el pastor, no me diga nada, pero su corazón está alejado del Señor, como lo dijo Jesucristo. Este pueblo del audio me honra al Señor, dice, pero su corazón está lejos de mí. Así pasa también dentro de la congregación. Cuando el verdadero siervo está ahí, ese es el que el Espíritu mismo te da testimonio y dice: este es mi hijo, este es mi siervo. Y uno lo siente porque la unción está en esa persona, el poder de Dios está en esa persona. Acuérdense que nosotros tenemos que probar los espíritus, dice el Señor. Y si nosotros tenemos el verdadero espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a revelar si ese es un espíritu engañador o es un espíritu verdadero. Ok, una vez escuchaba una frase que me gustaba mucho y decía: apartarse de Dios no es solo irse de la congregación, porque eso es dejar de amar incluso a Dios, cuando uno va a hacer lo malo y se convierte en algo que ni era antes. Pero apartarse de Dios decía que era perder la frescura de su Espíritu Santo, cuando dejamos de sentir esa presencia de Dios, esa unción de Dios. Y yo quiero hoy que usted nos pueda dar algún consejo para aquella persona que nos está viendo y que quizás se encuentra así, en esa condición, apagado, desanimado y apartado de Dios. ¿Qué consejo usted le daría a estas personas que están pasando por esto, quizás han pasado por esto de aquí? Bueno, el momento que sucede esto en el varón, en la varona que está pasando esta clase de pruebas, porque son pruebas, el enemigo, que tenemos un adversario, nos va a poner sueño, pereza, desánimo, para que nosotros no hagamos qué cosa. Primeramente, venir a la presencia de Dios, que es orar. Primero le apaga el deseo de orar. Segundo, le apaga el deseo de leer la palabra. Tercero, le deja sin ganas de ir a la iglesia. Le pone pereza, le pone un pero, le pone... Entonces, el ser humano se va a ir apagando poco a poco. Se va a ir desvaneciendo esa fe que tiene. Porque lo que se roba el enemigo es la fe.
Eso es lo que él viene a robarse, la fe, para que tú ya no tengas esa fe, que Dios te da la fuerza cuando te dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Cuando tú crees esa palabra, a pesar del problema, a pesar de lo que te está pasando, tú tomas esa palabra y la haces tuya y dices, yo le creo a Dios. Y pones en práctica, poner en práctica es en ese momento reconocer y doblar sus rodillas y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Tú conoces todo de mí, yo no te puedo engañar, dame la fuerza. Cuando tú eres sincero con Dios, que pocos lo son, porque es la verdad, pocos son las personas que vienen delante de Dios después que cometiste un pecado y le dices, Señor, perdóname, o cometes el pecado, ya no se lo dices, sino que ya te quedas y dices, Dios me perdona, pero nunca fuiste a pedirle perdón en realidad, nunca te humillaste, nunca quebrantaste tu corazón. Entonces, Dios toma a esa persona y le da nueva fuerza cuando esa persona reconoce. Es un diario vivir que nosotros tenemos que estar a los pies del Señor todos los días, porque todos los días tenemos batalla, tenemos lucha, y lo que el enemigo busca es apartarnos, desanimarnos. Y yo lo que le puedo decir, si hay alguien que se encuentra así de esa manera, vaya a aquel que lo puede todo. El Dios que tú tienes es un Dios poderoso, es un Dios real, el Dios de los cielos que te formó en el vientre de tu madre, te dio sabiduría, entendimiento. Ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra te va a escuchar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Él es el que nos da la victoria. Nuestra victoria no está en nuestra fuerza, está en Jesucristo. En Él está la fuerza y la victoria. Amén. Mira, anote esos tips y todos esos consejos que nos da aquí nuestro invitado para que si usted se encuentra en esa condición apartado, desanimado, desenfocado, vuelva a casa, porque eso es lo que Dios está esperando y llamando a esos hijos quizás perdidos, esas ovejitas perdidas, que vuelvan al rebaño. Vamos a entrar al tiempo de la reflexión. Yo quiero, mis queridos hermanos y hermanas, exhortarte, quiero animarte, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde, a que nosotros realmente hagamos la voluntad del Padre. No seamos como aquel pueblo de Israel que, viendo las maravillas de nuestro Padre Celestial, que viendo todos esos milagros que hacía con ellos y en sus enemigos, aún no le creían. Vemos como ahora nosotros, nuestro Padre Eterno, sigue haciendo los milagros, porque los milagros continúan, mis queridos hermanos. El simple hecho de haber despertado hoy con vida es un milagro tremendo, una bendición, mis queridos hermanos, que el Señor no se la da todo, ojo, porque hoy amanecieron muchos muertos o fallecidos, ¿verdad? La semana anterior, prácticamente aquí en nuestra ciudad y en nuestro país, hubo un movimiento sísmico muy fuerte, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando en ese momento, siervo, le cuento aquí rápidamente como anécdota, que cuando estábamos justamente almorzando en el centro con mi mamá, que era el cumpleaños de ella y mis hermanas, ¿verdad? Y mi esposa, salimos de ese local, ¿verdad? Y nos pusimos a orar. Levantamos nuestras manos, pusimos a orar. Mi hermana, que todavía no conoce del Señor, se puso a llorar. La abrazamos y créanme, mis queridos hermanos, lo que pasó. Vinieron dos hermanas, dos mujeres, ¿verdad? Yo tenía la mano levantada, pusieron las manos con mi palma así, ¿no? Si me permites, Elian, así, a orar también junto con ellos. Y ellos las hermanas mientras oraban, yo estaba buscando hombres como ustedes, nos decía, porque del recorrido que se había hecho en el momento del movimiento, nadie oraba, siervo. Todo el mundo estaba tensionado, asustado, con temor. Y eso es precisamente, como decía el siervo, lo que busca el enemigo, robarnos la paz, que ese temor nos invada realmente. Por eso hoy yo te animo a que sigamos en gozo con el Señor, que sigamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque muchas veces el mundo no entiende cómo los cristianos están en paz aún en medio de las dificultades, aún en medio del temblor. Debe existir paz en nuestros corazones para tomar buenas decisiones, y sin duda alguna la primera fue inclinarnos totalmente a la voluntad del Padre en oración. Bueno, lo que se me ocurrió a mí en ese momento, cuando estaba en mi cama y sentí el movimiento, me levanté de inmediato. Mis hijos vinieron a mi cuarto, mi esposa también vino a mi cuarto, y yo le digo, tranquilos, no se asusten, no pasa nada.
y en el que yo le decía no pasa nada, dentro de la casa el movimiento se escuchaba un sonido como... Que se escuchaban los fierros de las paredes. Exactamente. Entonces yo le digo, tranquila, no pasa nada. Gracias, Señor. Eso fue lo que se me vino a la... Gracias, Señor. Tu palabra se está cumpliendo. Gracias, Señor. Entonces le dije a mi hijo, yo tengo un parlante, le dije a mi hijo, dame el parlante, el micrófono, y cogimos y salimos. Y alrededor de la cuadra, en toda la cuadra, comencé a dar palabra, a decirle, estos son tiempos finales donde se cumple la palabra, donde dijo el Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, que habría terremotos, hambre en diferentes lugares del mundo, se levantará nación contra nación, y en cada país del mundo ha habido temblores, ha habido terremotos, y hoy le tocó a Ecuador. Así que prepárate porque Cristo viene. Y ese fue el mensaje que se me ocurrió hacerlo en ese momento. No se me ocurrió nada más, sino salir a hablar la palabra, que mis vecinos me miraban, se quedaban sorprendidos porque no me habían visto, o sea, siempre me ven pasar a la iglesia, pero nunca me ven que yo cogí un parlante para hablar. Pero ya el Señor como que me motivó y tuve que hacerlo. Ese era el plan del Señor. Wow. Ese era el plan, parece que ese era el plan ¿no? del Señor. Increíble todo lo que Dios nos permite experimentar. Mi querido evangelista, hoy permítanos orar por las personas que nos están viendo. Amén. Bueno, en esta hora antes de orar quiero saludar a mi esposa, a mis hijos también que están conectados. Decirles también a mis hijos que ya son adolescentes como Inés, Abraham, también a Fiorella, Misael y también a Inara y a mi esposa, que el Señor está con nosotros. Mientras nosotros estemos con Él y no nos apartemos de Él, nosotros estaremos bajo su cobertura. Y les mando un saludo, un fuerte abrazo de parte de su papá. Bendiciones para todos y también para todo ese pueblo de Dios que en esta hora nos vamos a unir en una oración para todo hermano, amigo que se encuentra ahí decaído, sin ánimo, sin fuerza. Déjame decirte que el Señor es tu fortaleza, el Señor es tu fuerza, Él te ayuda en todos tus problemas, Él te va a dar la solución. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, elevamos esta oración, Dios mío, ante ti, sabiendo que tú nos oyes, Dios mío, que tú eres un Dios vivo. Tu Espíritu Santo se mueve con poder y gloria sobre toda la tierra, Dios mío, buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor. No hay nadie que te pueda engañar, Señor, a ti. Tú lo sabes todo, lo conoces todo, Señor. Hoy nos acercamos, los que estamos aquí en este programa, Señor, de Cristo TV. Dios mío, yo te pido, unánime con mis hermanos, Señor, que nos des fuerza primeramente, Señor, a nosotros para seguir anunciando tu palabra, Dios mío, y también para todos aquellos que están conectados en esta hora, Señor. Si hay alguien que está afligido, alguien está desanimado, dale nueva fuerza, Dios mío. Reprende, Señor, en el nombre de Jesús, toda pereza, todo desánimo, Dios mío, todo lo que está perturbando en cada vida, que quiere apartarlo de tu camino, de tu verdad, Dios mío, no lo permitas, Señor. Sosténlo con tu poderosa mano, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Señor. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, Padre eterno. Por eso te pedimos hoy, Señor, que seas moviéndote poderosamente sobre cada vida que en este momento está conectado, Señor. Si hay alguien que está enfermo, Dios mío, en el nombre de Jesús, sea sanado, Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados y curados, Dios mío, y lo creemos en el nombre de Jesús. Bendice este programa, Señor, cada día, levántalo más, Señor. Haz tú lo que tengas que hacer, Padre amado, y que tu palabra fluya como ríos de agua viva, Dios mío. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El Closet de Luis y Xiaomi.
pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Siomi. Y así hemos llegado a nuestro bloque final. Ha sido un programa muy interesante, tratando el tema cuando nos apartamos de Dios, analizado en el capítulo 8 del libro de Primera de Samuel, versículo del 1 al 9. Así que si quiere volver a revisar los versículos, recuerde que estamos analizando Primera de Samuel 8 del 1 al 9. Muchas gracias, mi querido pastor Alejandro. No dejándonos abatir de las circunstancias, mis queridos hermanos, no dejándonos absorber por las cosas del mundo, no nos dejándonos arrastrar por los problemas que la humanidad presenta, porque en este mundo vamos a tener aflicciones. Lo dijo el Señor, y esta profecía se ha cumplido desde siempre hasta que venga Él por su iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, yo te animo que nuevamente vengas realmente a los pies de Cristo, haciendo su voluntad, y verás que no te vas a apartar de Él. No te apartes de esa mano poderosa que es nuestro Padre eterno, que siempre está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Agradecer, mi querida Elian, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Agradecer a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, simpatizantes, alumnos y quien nos haya sintonizado en las diferentes plataformas. Gracias también por eso y por sus vidas. Agradecer también a mi querido evangelista Stalin. Es un gusto tenerlo aquí, mi querido hermano, y para haber compartido esta bendición, este tiempo que el Señor ha querido compartir esta preciosa palabra. Amén. Gracias por la invitación. Bendiciones para todos y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, mi hermano. Hermana Leán, bendiciones. Muchas gracias, mi querido evangelista. También le agradecemos a todas las personas que han estado conectadas aquí a su programa Embajadores del Reino. Recuerde que tenemos programa todos los martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones. Bendiciones.